Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, gloria a Dios. Una vez más quiero darle gracias a mi Señor, ¿verdad? Porque Él nos presta la vida y nos da salud para, poder seguir adelante, ¿verdad? En este camino, que es un camino bastante, a veces difícil, ¿no? Pero el Señor es misericordioso, Él es bueno, siempre nos va a guardar. También agradecer al hermano Hugo, ¿verdad? A su familia, que también está aquí con nosotros en nuestra casa, alabando y glorificando el precioso nombre del Señor Jesucristo, que para nosotros es un gozo, hermano. Cada vez que le alabamos, le glorificamos, mi corazón se pone muy contento, y el de ustedes también, ¿verdad? Porque ahí en sus casas donde están, yo sé que también ustedes le están alabando a Él, ¿verdad? El glorioso nombre del Señor Jesús, aleluya. Para la honra y la gloria del Señor, quiero leer un salmo acá, el Salmo 34. Voy a leer unos cuantos versículos, y dice, la palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para la honra y gloria del Señor, hermanos. Nuestro hermano Hugo con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. Sí, gloria a Dios. Ahí está la clave. De los que le temen. De los que no le temen, pues no tienen esa cobertura. Vamos a entrar en el estudio de la palabra. Ahora, hoy día tengo yo el privilegio de hacerlo. Yo digo privilegio porque es un privilegio que Dios le dé a uno la oportunidad de poder compartir su palabra. Amén. Pero al mismo tiempo hay mucha responsabilidad porque se están tratando con almas. Entonces, uno cuando muere en la presencia de Dios, uno ciertamente hasta cierto punto va a ser responsable de esas almas, de qué es lo que uno les trató de enseñar, qué es lo que uno hizo. Entonces esa es la gran responsabilidad que hay cuando uno comparte la palabra. Quisiera que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Vamos a hablar sobre algo que el Señor ya tiene mucho tiempo poniendo en mi corazón, que es sobre la honra a Dios, honrar a Dios. Entonces vamos a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí
no siempre me tendréis. Ahí en su hogar, incline sus rostros, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias Señor, te damos por la lectura de tu palabra. Te pedimos que la unción del Espíritu Santo, Señor, fluya a través del que habla, Señor. Te pido en especial, Señor, que me des la oportunidad, la libertad de poder expresar, enseñar tu palabra, Señor. Haz toda mi carnalidad, mi humanidad a un lado, Señor, y seas tú usando este vaso, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado, Padre. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, sino que regresa con un fruto para el cual tú le envías. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. La honra a Dios. Muchos hablamos de la importancia de honrar a Dios, pero tal vez le hemos dado un mal entendimiento a en sí qué es lo que significa honrar a Dios o qué es la palabra honrar. Y siempre lo relacionamos, o cuando decimos honrar, siempre lo relacionamos con el dinero. Uno cree muchas veces que dando dinero a alguien, ayudando a alguien, lo está honrando. De cierta manera sí, pero no es el concepto lo que la palabra quiere decir al decir honra. Honra significa peso. Se refiere a las personas que uno tiene por alto estima, con amor y lealtad, pero con un amor genuino que respetamos y queremos por lo que representan, no por lo que tienen, por lo que representan, ya sea el rango o autoridad de parte de Dios en la vida secular. En hebreo la palabra es kabod. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30. Después regresamos a no pierda este San Juan 12, porque vamos a regresar ahí. Pero vamos a Lucas 12. Vamos a primero a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Quiero primero hablar esto para poner unas bases sobre lo que voy a hablar. Capítulo 2, versículo 30. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Samuel 2:30. Amén. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán temidos en poco. Ahora, Dios va a honrar a aquellos que lo honren a Él. Pero dice la palabra que Él no va a honrar a los que no lo honren a Él. Los va, por decir así, los va a mirar de lejos. Ahora vaya conmigo al libro de de Isaías, del profeta Isaías, que también habla de lo mismo del capítulo 29. Capítulo 29. Isaías capítulo 29, pasé ya, capítulo 29, versículo 13. Se los voy a leer en la versión que yo tengo de Reina Valera 1960, pero también tengo la versión escrita del original hebreo al español, pero es una traducción más exacta. Pero quiero leerles la Reina Valera primero. Dice, capítulo 29 de Isaías, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso es lo que dice Reina Valera 1960. Pero esta traducción que yo traigo del original hebreo
el mismo capítulo, el mismo versículo dice, así dice Yahweh, así dice el Señor o así dice Dios, porque este pueblo viene a mí con palabras huecas y el honor que me rinden es mejor jarabe de pico. Mientras sus hechos han estado distanciados, sus corazones de mí y su temor a mí es solo un mitzvah. Mitzvah es un mandamiento. Dice, ha sido un mitzvah de origen humano, un mandamiento de origen humano. En pocas palabras, el profeta Isaías está diciendo que hay gente que mucho hablan, adoran, honran con labios, pero los hechos no mechan lo que están hablando. Mucho bla, 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 pero cuando es tiempo de los hechos dicen lo contrario de lo que usted habla. Es lo que está hablando la palabra del Señor. El poder de la honra no se describe por el tamaño del milagro que podamos recibir, sino por el agradecimiento que podamos dar. Todo mundo puede decir gracias. Yo puedo decirle al hermano gracias por algo que me haya ayudado. Yo puedo decirle a la hermana Diana gracias por algo que me haya asistido. Todo mundo puede dar gracias a alguien, pero no todo mundo va a ser agradecido. Porque das gracias es muy fácil, es de labios, pero ser agradecido con alguien te va a llevar a algo mayor. Vas a tener que hacer algo extra para agradecer. Ese es el agradecimiento. Los hechos valen más, por eso dicen los hechos valen más que 1000 palabras. Cuando tú eres agradecido, te va a costar algo más. Dar gracias, yo puedo dar gracias, pero gracias lo puede dar todo el mundo. ¿Qué te va a costar? Un poco de saliva, movimiento de tus labios y lengua y se acabó. Pero ser agradecido es diferente. Ahora, si regresamos al versículo, al capítulo de Juan, capítulo 12, que es el libro, la escritura que usamos como base, ya no vamos a salir de ahí. O bueno, vamos a llegar a Mateo también, pero nos vamos a concentrar más en Juan. Juan capítulo 12, del 1 al 8, que ya la leímos. En esta escritura podemos darnos cuenta que hay 3 personajes. En ellos hay 4 personajes, pero voy a hablar de 3. Ellos 3 representan a 3 tipos de honra a Dios, a 3 tipos de creyentes en estos tiempos. No tienen nada en común, solamente una cosa, que los 3 son hermanos. Lázaro, Marta y María. Estos 3 personajes lo único que tienen en común, que son hermanos, pero los 3 representan diferente tipo de honra hacia Dios. Amén. Los 3 habían recibido milagros de parte de Dios en sus vidas. Vamos a hablar primero de Lázaro. Lázaro significa a quien Dios ayuda. Cuando usted y yo buscamos alguna referencia o alguna información de la vida de Lázaro, usted casi no va a encontrar nada de Lázaro. Lo que vamos a encontrar es solamente que fue el hombre que Jesús resucitó el 4º día. De ahí más, no hay nada más que hable sobre Lázaro. Lázaro representa el tipo de creyente o cristiano que solo busca la unción o el beneficio, pero no son agradecidos. Así hay gente en nuestras iglesias. Hay gente que solamente te busca por lo que tienes, por lo que le puedas dar, pero no son agradecidos. Cuando tu nivel de honra y respeto hacia esa persona no alcanza a honrarlo, esa unción jamás va a ser parte de tu vida.
nunca te va a seguir. Si el nivel de honra tuyo hacia esa persona es menor que la unción que ese hombre porta, jamás esa unción va a seguirte a ti, porque tu nivel de honra es muy bajo. No sé si me están entendiendo. Amén. Este tipo de personas simplemente buscan la ayuda, lo que tú tienes, lo que tú vales, pero no te valoran por quien tú eres. Y así era Lázaro. Quiero mostrarles algo. Mateo capítulo 13, versículo 53. Vamos a regresar a Juan, no lo pierdan. Mateo 13, ¿qué? Mateo 13, versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay otras versiones que dicen que no pudo hacer milagros. Así lo dicen. Porque la incredulidad no es que Dios no pueda. Dios es el Todopoderoso. Pero creer en lo que Dios hace, eso lleva a activar el poder de Dios. Pero cuando hay incredulidad, no suceden las cosas, no porque Dios no pueda, sino por la incredulidad de la gente. Pero no quiere decir que no pueda Dios. Entonces, si vemos este pasaje, Jesús viene a su tierra. Vamos a decir que Jesús es de Nicaragua. El Señor Jesús llega a Nicaragua después de tantos años y regresa al barrio de donde Él creció, regresa a la escuela donde Él salió, regresa a ver a sus amigos que Él dejó, regresa al hogar donde Él salió. Pero llega a ese lugar, llega a esa una misión contento en su corazón porque les va a enseñar, les va a predicar el evangelio a todo el mundo, a todos los que lo conocían. Pero dice la palabra que la gente se maravillaba al escucharle hablar estas palabras. Esta palabra maravillar no era una palabra de asombro positivo, era una palabra de asombro negativo. Les voy a explicar por qué. Porque para ellos era muy difícil poder entender que ese Jesús que ellos vieron que corría, que jugaba, que se ensuciaba, ellos lo conocieron de pequeño. En la Biblia no hay casi nada de la historia de Jesús cuando era pequeño. Pero sí sabemos que Jesús era Dios y era 100% Dios, 100% hombre. Entonces me atrevo a decir que como fue también 100% hombre, también fue 100% niño. Amén. ¡Aló! Sí, amén. Ay, no sé por dónde me estoy metiendo. Un niño se ensucia, un niño chilla, un niño patea una pelota, un niño juega, un niño es travieso. Jesús tuvo esa infancia. Y toda esta gente se maravillaban, pero negativamente, porque no podían creer. Y si usted se da cuenta en el relato de la palabra, decían, usando una palabra despectiva para señalarlo, el hijo del carpintero, el que su papá hacía muebles,
no podían entender y creer que todo lo que este hombre les hablaba con gran sabiduría, por los milagros que se escuchaba que habían hecho y que muchos de ellos vieron con sus propios ojos, fuera el hijo del carpintero, fuera el niño que ellos vieron correr, jugar hace 30 años, 28 años atrás. No podían entenderlo, para ellos era difícil poder entender eso. No era en sí lo que él hablaba, porque ellos se sentían golpeados, se sentían ofendidos por lo que el Señor les enseñaba en las sinagogas. Pero en sí no era tanto lo que el Señor hablaba, sino quién lo hablaba. No podían entender lo que ese niño que ellos vieron, todo sucio tal vez, lleno de aserrín, tal vez le ayudó a su padre en el taller de carpintería, no sabemos, no hay relato de eso, pero tal vez él también tenía la profesión de carpintero. Tal vez hizo bancos, tal vez hizo sillas, se ensuciaba de aserrín y no podían entender su misma gente, su misma tierra, lo que lo vieron crecer, que ese hombre que lo vieron lleno de aserrín les estuviera hablando maravillas con tanta sabiduría de Dios, que de ese hombre salieran milagros, hubiera enfermos sanos. No podían entenderlo y se sentían ofendidos. Se sentían abrumados, se sentían que los estaban atacando. Déjame decirte algo. El día que el Señor te saque del anonimato y te ponga para que seas luz, te van a criticar, te van a hacer sentir mal, te van a menospreciar, porque no van a poder entender que la persona que tú eras años atrás ahora esté profetizando, que la persona que tú eras atrás ahora estés adorando, que la persona que tú eras atrás estés predicando, estés enseñando. Les va a costar mucho trabajo poder entender y creer que Dios te está usando, pero solamente esperen el tiempo de Dios. Dios te va a sacar de la oscuridad a la luz. Dios está preparándote. Dios tiene todo un tiempo exacto. Dios tiene todo un tiempo correcto. Él sabe cuándo te va a sacar a la luz. Él sabe cuándo te va a sacar del anonimato. Solamente espera en el tiempo de Dios. Deja que Dios te use. En lugar de sentirse orgullosos que no conocieron al Mesías, que conocieron al Mesías desde su niñez, que lo vieron correr, jugar, ensuciarse, estaban molestos, ofendidos, pero el Señor les dice, al final del versículo, el problema es que no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. ¿Sabían ustedes que a muchos de nosotros nos honran más fuera de casa que en la casa? En la misma casa donde usted sirve, no es tan valioso usted como cuando usted está afuera. Me recuerda que mientras yo meditaba de esto, el Señor me traía a la memoria. Una vez mi familia y yo fuimos a Sur Carolina de vacaciones a estar unos días en la playa tranquilos. No sé, no me pregunte cómo, porque no sé. Un pastor de allá que conocimos unos meses antes se dio cuenta que estábamos allá. Habló aquí a la iglesia, habló con nuestro pastor y al rato recibo una llamada del pastor de esta iglesia para invitarme a compartir la palabra. Yo no iba ni a una iglesia. Yo iba a pasar un tiempo con mi familia. Pero este pastor me hace esta invitación. Si usted me invita a predicar, nunca le voy a decir que no. Yo le pago para que usted me invite. Usted no me tiene que dar ofrenda. Yo le doy a usted ofrenda para que me dé la oportunidad de predicar. Este pastor, se llama Efraín Andrade, me invitó. El Señor me dio un mensaje. Yo me sentía mal, hermano, porque, le voy a decir por qué. Porque me pude dar cuenta, y aquí la palabra me lo comprueba, y por eso el Señor me lo traía a la mente y al corazón. Yo no sabía por qué la iglesia estaba pasando
pero la palabra que el Señor me puso en mi corazón con ellos era exactamente lo que ellos necesitaban escuchar. Estaban como atorados en una transición. El Señor les da la palabra, fue de bendición para todos. Se desvivían por atendernos, se desvivían por agradarnos. Eran las 11 y casi media de la noche, y mi esposa es testigo. Fuimos a la casa de un ministro de esa misma iglesia que nos invitó a cenar. Nos invitó a cenar menudo. Los amados mexicanos que conocen menudo es la sopa de mondongo. Pero hermano, esa sopa a las 11 y media de la noche. Es pesada esa comida a esa hora. Y me dieron un plato, hermanos, como parecía una alberca eso. Pero los hermanos con ese agradecimiento, tan contentos, nos la comimos y gracias al Señor, estaba deliciosa. No nos hizo daño. Y todos esos días los hermanos nos trataban de buscar en la isla donde estábamos para compartir tiempo con nosotros. Los hermanos con los que estábamos durmiendo se desvivían por atendernos. Las hermanas llegaban todas las mañanas. Yo traje esto, yo traje el otro, y hacían un súper desayuno para nosotros. Yo decía, no puede ser posible, Señor, uno no merece, yo no merezco esto. Y al último de regresarnos, el pastor fue a la casa de esta hermana y oró por nosotros. Y me dio un sobre con una ofrenda. Yo me sentí muy mal porque yo tengo una característica, tal vez sea yo, tal vez sean muchos, no sé. Yo me siento mal si a mí me dan una ofrenda cuando yo comparto la palabra de Dios. Porque yo lo hago con todo el amor de mi corazón, no para que me den ofrenda. Para mí sería un placer predicar todos los días. No importa que no me den ofrenda. Pero este pastor me dejó una ofrenda que jamás en mi vida me han dado. Una ofrenda grande, hermano. Que casi todo lo que gastamos y lo que invertimos en el viaje ahí se recuperó todo. Y yo la acepté con un corazón muy humilde por la simple razón de que los hermanos con todo amor ofrendaron. Y para que se les volviera bendición a ellos, yo tengo que aceptar las ofrendas, aunque no las necesite. Dios sabe que yo no las necesitaba, pero las acepté. Y gracias a todos los hermanos que hicieron eso. Yo me puedo dar cuenta que a uno no lo honran tanto en la casa como afuera. Afuera lo honran a uno increíblemente. Todo este tiempo que yo estuve en Florida, hermano, se desvivían por atenderme los hermanos que yo iba a visitar. Lo mismo hace la gente cuando vienen hermanos a visitarnos a nosotros. Se desviven por atenderlos, se pelean por yo le hago de comer, yo lo llevo aquí, yo lo llevo allá. Y no está mal, no es malo. Pero el problema es que no podemos honrar a alguien de afuera si a los de la casa no honramos. Yo no puedo regalarle a un hermano que venga de afuera unos Ray-Ban si yo a mi pastor no se los he regalado. Porque yo tengo que encargarme primero lo de la casa. Yo tengo que honrar a los de la casa para poder honrar a los de afuera. Y no es malo, repito, que honren a los de afuera. Es excelente, es bendición para ustedes. Pero cuando hacemos eso, se nos olvidan los de la casa. Se nos olvidan los que oran por nosotros todo el tiempo. Se nos olvida que muchos de nosotros que somos muy tremendos los tenemos en oración todo el tiempo a las 3, 4 de la mañana. Y se nos olvida honrar a ellos. Pero sí queremos honrar a los de afuera que no han hecho nada por nosotros. Solamente vienen a visitarnos. De ahí en fuera ellos se van y se olvidan de la congregación, créame. Y el que delea con nosotros todo el tiempo son los líderes, los pastores que Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Y es exactamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo.
Y ese fue el gran problema de Lázaro. Lázaro nunca reconoció la unción de Dios, ni quién era ni quién representaba. Por esa razón Lázaro nunca fue promovido a algo mayor. Bien, Lázaro pudo haber sido más grande tal vez que Pedro. Quiero que se meta en la escritura. Lázaro era amigo personal de Jesús. Eran buddies, eran homies, eran amigos íntimos. Había una relación muy estrecha entre Lázaro y Jesús y Marta y María. La casa de ellos tres venía a representar para Jesús como el lugar donde Él llegaba a visitarlos cuando estaba en ese lugar. Para ellos representaba como cuando yo vengo a la casa de mis hermanos romeros a tomarme un café y que me hace quesito frito y gallo pinto. Hermano, así era la casa de ellos para Jesús. Había una relación de hermanos. Los quería mucho, pero quería mucho a Lázaro. Quiero que se dé cuenta de algo. El Señor Jesús resucitó a 3 personas. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Y por el único que lloró fue por Lázaro. Usted puede encontrarlo, dice Jesús lloró. Aunque Jesús sabía que lo iba a resucitar, en su humanidad le dolió, porque eran amigos. Y es la única frase que usted puede encontrar en la Biblia que Jesús haya llorado por alguien. Dice, y Jesús lloró por Lázaro. Aún así, teniendo esa relación Lázaro con Jesús, no fue promovido a cosas mayores. Tal vez Lázaro hubiera podido calificar más que Pedro. Tal vez si Lázaro hubiera, ¿cómo le puedo decir? Si Lázaro hubiera sido diferente, tal vez no habláramos ahorita en la palabra que de la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Tal vez pudiéramos decir que de la sombra de Lázaro los enfermos eran sanos. Tal vez de existir el apóstol Pablo hubiera existido el apóstol Lázaro. Pero el Señor Jesús no lo pudo promover por esa razón. Nunca reconoció la unción de Dios, ni quién era, ni qué representaba. Si se da cuenta, cuando leímos San Juan 12, empieza la escritura diciendo que Él estaba sentado en la mesa. Vamos con el próximo. Marta. Gloria a Dios. Marta significa ella era rebelde, pero también hay otros significados del vocablo arámico que significa amante o concubina. Marta representa ese tipo de personas que han recibido favores de parte de Dios o de esa unción o de ese ministerio, trabajan en la obra, colaboran hasta que reciben el milagro y después usted no los vuelve a ver y los vuelve a ver hasta que están metidos en otra situación. Y mientras reciben el milagro, sirven. Una vez dejan de recibir el milagro, se vuelven a perder. Y cuando venía esto a mi mente, que también el nombre significa, esto no quiere decir, lo voy a aclarar, que todas las Martas son así, no. Pero esto es lo que significa en el vocablo arámico. Concubina o amante. Un amante, para un amante a uno le dice que es bello aunque uno esté horrible. En serio. Mientras a usted le dé el dinero, lo que ella quiere. Tú vales lo que tú tienes. Así son los amantes o las concubinas. Cuando usted ya no tiene carro de año y se le acabó la chequera o se le acabó el dinero, le dicen bye bye. Y se van a buscar a otro.
Así son estos representantes, así son estos creyentes. Es fuerte, va a sonar fuerte, pero es verdad. Yo he conocido mucha gente que llega a la iglesia y estoy en problemas, oran por ellos. El Señor en un tiempo hace el milagro, se perdieron, se fueron. Pero mientras estaban en el proceso, trabajaban, se activaban, estaban sirviendo. Una vez que el Señor les dio lo que necesitaban, ¡boom!, se fueron. Al año y vienen a regresar otra vez metidos en otro problema. Y lo mismo vuelve a suceder. Esto es lo que representa los creyentes tipo Marta. Esto es lo que hacen ese tipo de creyentes. Y mirando esa situación, el apóstol, el Señor me llevaba a leer la carta de 2 de Timoteo 1, del 15 al 18. El apóstol Pablo tuvo dos personajes de esa misma forma, que eran como Marta, de ese tipo, que se llamaba Fígelo y Hermógenes. Mientras Pablo estuvo en lo más alto de su carrera, mientras Pablo andaba por todos lados predicando, enseñando, haciendo un montón de cosas, ahí estaba Fígelo y ahí estaba Hermógenes. Mientras a Pablo le iba excelente, ahí estaba Fígelo y ahí estaba Hermógenes. Pero cuando arrestaron a Pablo en Roma, Fígelo y Hermógenes desaparecieron. Y el Señor dice, vamos a 2 de Timoteo, rápidamente. 2 de Timoteo. ¿Quién la tiene ya? 2 de Timoteo, 1:15 al 18. Lo tengo, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Este es Pablo hablando. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Mientras Pablo estuvo en lo más alto de su carrera, de su ministerio, ministrando, estaba Fígelo y estaba Hermógenes. Pero una vez que lo arrestaron a Pablo, lo encarcelaron, lo encadenaron, Fígelo y Hermógenes se desaparecieron. No los vuelve a usted ver más por toda la Biblia ni por todo el ministerio de Pablo. El único que se fijó, que vio por él, fue la casa de Onesíforo. Onesíforo, sin saber dónde estaba, lo encontró, lo ayudó y lo ayudó en la necesidad que Pablo tenía. Esa es la gente que necesitamos en la iglesia. Ese es el tipo de gente que necesitamos en los ministerios. Que se comprometan. Que se comprometan en las buenas tanto como en las malas. Compromiso es lo que necesita el Señor con su gente. El Señor no anda buscando ungidos, porque no los hay. Dios es el que da la unción. Lo que anda buscando es al Señor gente comprometida, gente que quiera meter las manos al arado y no se rinda. Pase lo que pase, ahí estén. Es lo que anda buscando el Señor, gente con compromiso. Y estos dos se desaparecieron. Pero ahora vamos a ver el tipo de creyente de María. Este tipo de creyentes es muy diferente al tipo de Lázaro y al tipo de Marta. El tipo de creyente como María no le gusta relacionarse con este tipo de personas así. A ella le gusta servir, le gusta dar. Estas personas lo dan todo por el Señor. Haciendo una historia, no haciendo una historia, buscando información sobre la vida de María. María, la hermana de Marta y Lázaro, fue una prostituta en esos tiempos. En esos tiempos ser una prostituta
era algo muy delicado. Todo el mundo te echaba de menos, te señalaba, te criticaba, te apedreaban. No eras querida por la sociedad en esos tiempos. Pero sin embargo Jesús le dio, la restauró y le dio vida, le dio el lugar que a ella le correspondía como ser humano y como mujer. Le regresó su dignidad. Y María estaba muy agradecida con el Señor. Ella no encontraba qué hacer para agradecerle al Señor todo lo que el Señor había hecho por ella. El Señor fue el único que la trató con amor, con respeto, con dignidad, con cariño. El único que no la ofendió, que no la maltrató, que no la insultó, fue el Señor. Y esta mujer, si seguimos leyendo San Juan 12 del 1 al 8, dicen que rompió un perfume en los pies del Señor. Pero Judas Iscariote, que es la palabra que era un ladrón, gracias a Judas sabemos qué tan caro era ese perfume. Porque Judas, sin ver el perfume, dijo que valía 300 denarios. Con el olor. Ahora yo me puse a hacer números. Esos 300 denarios, ¿cuánto dinero era? En esos tiempos 300 denarios era el salario o el sueldo de una persona por un año de trabajo. Yo saqué números y lo traje a estos tiempos. Una persona que gane $10 la hora, un día de trabajo que son 8, vamos a decir para no hacerlo tan largo, $10 la hora, 40 horas de trabajo a la semana, son $400. Una semana. Multiplique esos $400 por 4 semanas, que es un mes, son $1,600. Multiplique esos $1,600 por 52 semanas, que es el año, por 12 meses, que es el año, le va a dar un resultado de $19,200. Eso es lo que los 300 denarios representaban, un año de sueldo de una persona. María le dio un perfume al Señor de $19,200. Usted sabe cuánto María tuvo que ahorrar, aguantarse, lo que ella comprase para ahorrar ese dinero y comprar ese perfume y romperlo en los pies del Señor. En ese entonces, esos tipos de perfumes, me pude dar cuenta en Israel, porque fuimos a unas partes donde había utensilios de esos tiempos. Las botellitas, los frascos, eran pequeños y los frascos tenían una forma como de goteros. Entonces todo lo que tenía que salir de esa botellita salía en gotas. Pero ¿qué hizo María? La palabra dice que María rompió el frasco. Porque ella no le quería dar gotas al Señor. Ella le quería dar todo lo que tenía. Por eso fue que rompió el frasco. Hay mucha gente que solamente le da gotas al Señor y no le da el frasco completo. Yo te invito en esta noche que dejes de darle gotas al Señor. Rompe tu frasco y dáselo todo al Señor. Jamás en la vida yo he usado un perfume de $19,200. Y esta mujer se lo dio al Señor para lavarle los pies. Ese es el tipo de actitud que el Señor anda buscando en su ministerio.
Ese es el tipo de persona que el Señor Jesús anda buscando. Ese es el tipo de persona que Jesús quiere usar en su ministerio. Tú le quieres seguir dando gotas al Señor, pero quieres recibir los frascos llenos. Si tú das gotas, gotas vas a recibir. Tú quieres recibir abundancia, tienes que dar abundantemente. Y no solo eso, lo que hizo el Señor para cerrar. Algo tan hermoso que el Señor hizo con María fue cambiarle la identidad. La trajo de las tinieblas a la luz. La hizo otra persona. Pero en Marcos capítulo 6, capítulo 14, vaya conmigo que ya voy a terminar. Marcos 14, versículos 6 al 9. Marcos 14, versículos 6 al 9. Igual esa misma escritura está en Mateo 26, 10 al 13. Estas tres, en Marcos, Mateo y la que les leí de Juan, son las mismas. Nada más que Marcos, Mateo y Juan la relatan de diferente forma. Y en Marcos, en el capítulo 6, el capítulo 14, versículo 6 dice: pero Jesús dijo, dejadla, está hablando de la mujer. Vamos a leer el 5. Dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Murmuraban los que estaban en la casa cuando María rompió esta frasco. Hay mucha gente a tu alrededor que va a murmurar y que están murmurando. Pero déjame decirte algo, ese tipo de gente que murmura y que siempre anda criticando, ese es el tipo de gente que no da ni un peso. Es el tipo de gente que no aporta, simplemente estorba. Siempre van a existir alrededor de uno. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis decir bien, pero a mí no siempre me tendréis. Refiriéndose el Señor Jesús a María, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que de donde quiera que se predique este evangelio, escuche bien, hermano, lo que dijo el Señor de esta mujer. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ellos. Tal vez no se hable de Pedro, tal vez no se hable de Juan, tal vez no se hable de los apóstoles, pero de esta mujer se va a tener que hablar por la acción que hizo conmigo, dice, y de esta mujer se va a tener que hablar en todo el mundo. Amén. Para memoria de ella, por la acción que tuvo con el Señor Jesús. Tal vez no se hable de Pedro, tal vez no se hable de Juan, tal vez no se hable de muchos personajes que el Señor usó en su palabra, pero el Señor dijo, pero de esta mujer se va a tener que hablar en todo el mundo. Y hasta ahorita estamos hablando de ella. Amén. Gloria a Dios. Por la